Buenas noches, es para Italia. ¿Qué ha pasado con la petición que hicieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Si han tenido alguna audiencia o han recibido alguna notificación? Bien, en cuanto a la petición, a finales de noviembre del año pasado, la Comisión corrió traslado al Estado mexicano para que responda ante dicha petición. El Estado mexicano tiene el plazo de 20 de enero para responder, sin embargo tiene algunos meses de prórroga todavía, entonces creemos es probable que para mediados de marzo el Estado mexicano esté respondiendo ante la Comisión Interamericana sobre el tema, aunque todavía nos encontramos en el periodo de admisibilidad. Entonces, esperamos que pronto ya emitan el caso formalmente. Para Carlos Facio, una pregunta. Bueno, desde mi perspectiva yo entiendo que en un principio la tortura, como lo comentabas, era para obtener información a ciertos elementos en el movimiento social. Ahora, con lo de Atenco, sobre todo, y todos los eventos que han pasado de represión, creo que se inaugura un nuevo tipo de tortura, que es lo que comentas, y ya también lo comentaba la Comisión de Observación de Derechos Humanos de Europa. Se podría decir, en esta cuestión de que la tortura tiene un objetivo de incrementar el miedo, destruir redes sociales, etc., evitar la movilización. ¿Se podría hablar de que la tortura o estas nuevas estrategias de tortura, bueno, primero si son nuevas estrategias, serán importadas? ¿Pueden ser importadas de otros países? O sea, hay toda una estrategia mundial a estos nuevos tipos de tortura, que siento también que México está implementando estas torturas hacia ciertos sectores, ¿no? Entonces, ¿podrías afirmar una cosa así? Bueno, la tortura existe la lucha de clases, ¿no? Lo que creo que hay, digamos, hay como el horror nazi, digamos, los campos concentracionarios, sistema concentracionario nazi, es como un experimento máximo en la era contemporánea, digamos, ¿no? Sin embargo, esto que estamos viviendo en México ahora y en América Latina tiene una escuela, y es la escuela francesa. Nosotros pensábamos que todo esto se importaba en Estados Unidos, el que lo introducía en nuestros países. Pero ha salido un librito muy interesante, ahora se llama Escuadrones de la Muerte, la escuela francesa de Marie Monique, no me acuerdo el apellido ahora, que hizo un video y hay un libro donde se demuestra cómo después de la derrota en Indochina, el ejército colonial francés, colonialista francés, después de la derrota analiza por qué perdieron y entonces experimenta la guerra moderna, le llamaban, la guerra antisubversiva contrarrevolucionaria en Argelia, y ahí es donde se pone en práctica, lo vemos en la película Nino Pontecorvo, la batalla de Argel, toda la metodología que luego es enseñada primero a los oficiales del ejército argentino, y es en la Argentina, antes que en la Escuela de las Américas, en el Canal de Panamá, donde se realiza un primer simposio, digamos, sobre la guerra moderna, hecho por generales argentinos asesorados por los inventores de esta guerra moderna, y a ese simposio vinieron como invitados generales de Estados Unidos, y luego llevaron a quienes enseñaron las técnicas estas a los argentinos, los llevaron a Estados Unidos, y a partir de ahí el experimento de la Operación Fénix de Estados Unidos en Vietnam es sobre la base de las enseñanzas que recibieron de los franceses los estadounidenses.
y luego se exporta a América Latina. Esto a nivel teórico, pero a nivel histórico, pero en el corto plazo, en los últimos años, vemos también una inflexión, pienso, en el caso de Irak, en Abu Ghraib, también en Afganistán, de Bagram, lo vemos en Guantánamo, cómo se sigue experimentando, es decir, lo que se van son perfeccionando las técnicas, experimentando con el dolor humano, con las emociones, adaptando nuevas metodologías, ¿no? Ahora, aterrizando tu pregunta finalmente, en el caso de México hoy, yo, es lo que planteaban los compañeros también, es decir, la tortura es una de las herramientas del sistema para dominar. Y hoy en México está convergiendo junto con la tortura, es decir, la práctica de tortura en México siempre, es decir, como decía la escuela francesa, los franceses en Argelia, dice, tenemos que aplicar el método policial, como ejército aplicar métodos policiales, porque la policía torturaba en las comisarías. ¿Y qué le agregaron? La desaparición forzosa, le agregaron las ejecuciones extrajudiciales, le agregaron los escuadrones de la muerte. Auserance, este coronel francés, en el libro dice, mi escuadrón de la muerte. Ellos mismos hablaban entre los generales de Argelia de sus escuadrones de la muerte. Entonces, bueno, todo esto ahora está también, se ha renovado en México, que se vivió en los años 70, la guerra sucia, ¿no? Aquí hay compañeros que sufrieron la guerra moderna, pues, en carne y hueso. Pero ahora hay una renovación, hay una profundización, pienso yo, de todo esto, ¿no? Yo ahí mencionaba el tema de los falsos positivos, que creo que se está poniendo en práctica en México, que es el ejército y la policía, son cuerpos de élite los que lo están experimentando. El propio caso de Beltrán Leiva en Morelos, ahí hay, entre líneas, no se ha tapado eso, pero al otro día de que aparece desnudo, semidesnudo, con los pantalones abajo, cubierto de joyas y billetes, el cuerpo de este presunto delincuente o delincuente. Al otro día sale una manta que dice, nosotros estamos haciendo limpieza social aquí en Morelos, nosotros éramos un escuadrón que estaba limpiando de rateros al Estado y nos traicionaron. Y ese es un Estado bajo un gobernador del PAN. Pero un mes y medio antes no nos había dicho de Garza García, el alcalde, también panista, que él ya tenía un método para terminar y que era justamente ese estado donde estaban los Beltrán Leiva. ¿No sería que los Beltrán Leiva eran a su vez grupos paramilitares al servicio del Estado para hacer una limpieza social? ¿No es eso, no es ese el ejemplo? Tú hablabas de qué se está importando, ¿verdad? ¿No es ese el modelo de la seguridad democrática de Colombia? Es decir, si nosotros analizamos desde Fox con Calderón, los nexos entre México y Colombia en materia represiva se han ido cada vez más estrechando. Y atrás de todo esto, evidentemente, aparece Estados Unidos con su Plan Colombia, su Plan México o Iniciativa Mérida. Es decir, por ahí viene el lado de repente de la renovación. Si esto lo unimos con Honduras y ahora con la invasión a Haití, vemos que viene un modelito muy perverso, viene más de lo mismo, pero peor, ¿no? Quienes vivimos en el Cono Sur la guerra sucia, hace tiempo que venimos viendo, venimos diciendo, tal vez lo puedan decir los compañeros también que vivieron la guerra sucia acá en México, esto ya lo vimos, esto ya lo vivimos, va para ahí, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que multiplicar reuniones como esta, multiplicar libros como estos, denunciar, pero no solo denunciar, pensamiento y acción, es decir, elaborar también, ayudar, sí, como planteaba Italia y compañero Jacobo, ayudarlos a reparar el daño a nosotros, a su sanación, pero a su vez entre todos también salir a denunciar esto para tratar de erradicarlo.